Programamos esta sesión nada más para si tenían algún tipo de duda o si querían que viéramos algún tema que se les esté dificultando, ¿sí? De los que ahorita estamos, digamos, abarcando, o igual si tienen alguna duda de la siguiente actividad. Recuerden que ahorita la actividad número 1 ya la subieron, se supone que ya la subieron todos. La actividad número 2 se supone que es el examen 1, que se va a habilitar, se va a habilitar, ya está el examen ahí, pero se va a habilitar hasta mañana. Mañana, lo que es mañana, mañana viernes y sábado, todo el viernes y todo el sábado va a estar habilitado, para que en cuanto ustedes puedan, en cualquier horario que puedan, viernes o sábado, entren y lo realicen, ¿no? Recuerden que el examen pues va a abarcar de los temas que ahorita están habilitados, ¿sí? Que tienen que ver con las biomoléculas, que tienen que ver con eh, las proteínas y lo que tiene que ver con los ácidos nucleicos, ¿no? No sé si tengan alguna duda o quieran que comparta alguna presentación de algún tema en específico, de alguna duda que tengan de algún tema y con la presentación ya las aclaramos. O ustedes digan, muchachos. Profe, ¿Qué pasó? yo tengo una duda. ¿El examen va a ser nada más de los videos? Sí, de los videos y de las presentaciones que se subieron. Pero No sé creo que si... nada más subió una, ¿no? déjenme checo, se supone que les debía haber subido 3, según yo eran 3 presentaciones. Uno era de las biomoléculas, de lo que es el agua. Bueno, no sé, incluso la del agua creo que ni se la subí. Pero sí debe haber una de las proteínas y debe haber una de los ácidos nucleicos, que ya son temas que que se iban a profundizar un poco más. Déjenme checo aquí en la plataforma, ¿no? No sé si están aquí subidas, déjenles comparto Ya las la miré, página. profe. Ok, entonces aquí estoy en la parte principal aquí del curso de la asignatura. Eh, bueno, aquí se supone que estamos en esta sección, lo que son las células y las biomoléculas. Si se fijan aquí al principio vienen eh, algunos videos relacionados con la célula. eh, un video que está relacionado, que habla un poquito de qué es el metabolismo. Nuevamente otro video que tiene que ver con las biomoléculas de forma general, tanto orgánicas como inorgánicas. Aquí ya viene la primera presentación, que es sobre las células y las biomoléculas, que fueron los primeros temas que se abarcaron en los videos. Posteriormente ya vienen unos videos, un video que habla del agua, bueno, son 2 videos que hablan del agua, la importancia que tiene el agua también en los organismos, y algunas propiedades biológicas y físico-químicas del agua. Y posteriormente ya vienen algunos videos relacionados con las proteínas, ¿sí? Proteínas y aminoácidos. Justo aquí donde terminan los videos relacionados con los aminoácidos y proteínas, ya viene la presentación de aminoácidos y proteínas. Y por último, pues vienen unos videos relacionados con lo que son los ácidos nucleicos. Y aquí terminando, si se fijan aquí, esta de aquí es una presentación también que yo realicé, donde se explica un poquito lo que son los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces se supone que les debe de aparecer 3, 1, 2 y 3. Sí, sí, ¿ya vieron dónde, muchachos? Sí, profe, Sí. ¿cómo? ¿La elección nada más va a abarcar de esos temas o también va a venir lo de la célula, la mitocondria y todo eso? Sí, todo al respecto. Todo. Aquí también, si se fijan, por eso les subí ya unos videos relacionados a la célula, donde se explicaba un poquito lo que era la célula.
Incluso en la clase pasada, no me acuerdo si también tocamos un poquito el tema de la célula. Sí. Eh, y pues sí, también va a venir en el examen. Ok, gracias. ¿Muchachos o no? Ok, Sí. entonces de estos temas que va a abarcar el examen, aquí ya les habilité, si se fijan ya, aquí más abejito de esos ya les habilité la parte de la siguiente sección que habla sobre el metabolismo central. Específicamente vamos a ver todo el proceso de la respiración celular. Ya les habilité la primera parte. Estos videos que vienen aquí ya del metabolismo central, lo que es el metabolismo, lo que es el ATP y lo que es la glucólisis, que es la primera parte de la respiración celular, estos todavía no van a venir en el examen, ¿no? Estos temas ya se van a abarcar, pero en el segundo examen, sí, en el segundo examen, pero se los habilité porque como después del examen, recuerden, mañana y pasado tienen que resolver el examen y posteriormente ya tienen que entregar la actividad número 3, que ya tiene que ver con un esquema que ustedes van a realizar sobre la glucólisis, ¿no? Entonces, lo de glucólisis no va a venir en el examen, profesor, porque usted dijo que iba a venir todo lo de los videos y glucólisis viene en uno de los videos, ¿no? Sí, en el video 6. Va a venir, pero en el segundo examen. En el segundo examen. Sí, Okay. El primer examen, entonces, ¿viene nomás hasta qué? Lo de la unidad 1. Sí, lo de la sección 1. Nada más que como unos me dijeron que ya le estaban avanzando con la actividad número 3, y para que no empezaran a avanzar así sin conocer del tema, les habilité estos videos para que hicieran de mejor manera el esquema que viene ahí digamos, en el trabajo que tienen que realizar, ¿no? De igual manera, el sábado ya iba a empezar a hablar un poquito sobre esto del metabolismo central y iba a tocar ya el tema de la glucólisis. Íbamos a ver por ahí un esquema que es como más o menos quiero que realicen el esquema el sábado, lo vamos a ver. Pero de igual manera, si querían ir empezando a verlos, pues ya podían empezar a ver estos videos. Pero el examen número 1 únicamente van a venir de estos videos que están hasta aquí. Si se fijas aquí, desde las células y las biomoléculas, todo lo que abarca hasta aquí, ¿no? Hasta aquí donde viene, resuelve aquí el examen 1, son todos los videos de ahí para abajo, ¿no? Ya esto ya ¿sí? El esquema del ciclo de Krebs, ¿ese no es o sí es? Ese también, pero ya es para las ¿El siguientes segundo actividades. examen? Sí, ese ya también va a abarcar en el segundo examen. Sí, si se fijan aquí, bueno, a ustedes no les aparece, pero yo aquí los tengo en ocultos porque no quise, por lo mismo ya no quise abrirles todos los videos y todas las partes, porque luego podía llegar a generar algún tipo de confusión, ¿no? Pero si se fijan aquí en la pantalla, pues aquí ya están algunos videos relacionados con el ciclo de Krebs y todo eso. Y aquí ya viene la actividad. Aquí ya después voy a abrir el buzón para que suban el esquema 2, que es el esquema, perdón, para la glucólisis, y posteriormente el esquema para el buzón para el esquema del ciclo de Krebs. ¿Okay? Pero esos temas, no, lo que es glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, todo eso que tiene que ver con la respiración celular, ya después lo vamos a platicar un poquito más a fondo, va a venir en el examen número 2. Sí, eso es para el examen número 2. Lo que va a abarcar el examen 1 es Pero, la célula, las biomoléculas orgánicas e inorgánicas como el agua, porque el agua también es una biomolécula, pero de tipo inorgánico. Lo que son las proteínas y aminoácidos y lo que son los ácidos nucleicos. Hasta ahí va a abarcar el examen número 1. porque el metabolismo está muy relacionado con la glucólisis, ¿no, profesor? Sí, pues la glucólisis es una etapa metabólica que realiza la célula. Y ya es aquí, y esos temas ya entran aquí en el siguiente tema, que es el metabolismo central. Si te fijas aquí en esta sección, Oh, sí. aquí Sí, ya sí, ya empiezan, miré. ya empiezan los
digamos, videos Sí. que ya se relacionan con la respiración celular. Vamos a ver después que bueno, Modificó eh, los videos, ¿no? Porque antes metabolismo estaba como en el número 4 de los de arriba, ¿no? lo que pasa que se los repetí aquí porque aquí nada más se los puse para que se dieran una idea. Porque yo estaba Eh, viendo metabolismo en el video número 4. sí está en el video número 3 de la primera sección. Se los puse nada más para que se dieran una idea porque era importante que conocieran lo que era la célula. ¿Sí? La célula, si se fijan, está aquí justo después de los videos de la célula. Y les puse un video relacionado con el metabolismo porque en la célula es donde se llevan a cabo todas las reacciones bioquímicas, todo el metabolismo. Metabolismo significa conjunto de todo tipo de reacción bioquímica que se lleva a cabo en el organismo, se llevan en el interior de cada célula que nos compone, ¿no? Recuerden que nos componemos de células, millones de células nos conforman y en cada una de las células se están llevando a cabo los procesos metabólicos o las reacciones metabólicas. Y entre ellas, pues hay un montón de procesos metabólicos, un montón de rutas metabólicas y una de las más importantes es la respiración celular. La respiración celular que consta de varias etapas. Primera etapa es la glucólisis, luego ya viene bueno, posteriormente viene la descarboxilación del piruvato y luego ya viene el ciclo de Krebs y luego ya culmina con la fosforilación oxidativa o cadena de transporte de electrones. Pero eso ya lo vamos a abarcar un poquito más en los siguientes temas. Ahorita lo que quiero es que quede claro bien, pues, las partes de la célula, que quede bien claro eh, mm, pues más o menos cómo son algunas biomoléculas, ¿no? Como las proteínas, como los ácidos nucleicos, eh, específicamente esos. eh, y posteriormente ya ahora sí vamos a empezar a ver algunas rutas metabólicas, algunas sí, secuencia de reacciones que se llevan a cabo en el interior de la célula o procesos bioquímicos que tienen cierta importancia, ¿no? En el organismo, ¿no? Sí, pero ahorita, nada más es esta parte de lo de la célula, el agua un poquito, sobre el agua también va a venir, las proteínas y los ácidos nucleicos. Si quieren, ahorita les pongo algunas presentaciones para de forma muy rápida y muy general abarcar como un pequeño resumen, ¿no? De más o menos qué es lo que va a abarcar, ¿no? Nada más, hasta aquí tienen alguna duda con respecto a las actividades, al examen, si no para pasarme a analizar bueno, algunas de las presentaciones, ¿no? O algunos de los temas que se van a tocar, ¿no? Sí, los demás tienen alguna duda, muchachos. Wendy, Eduardo, Miguel, Rosy, No, No, profe, todo bien. todo bien. ¿todo bien? Todo bien, profe. Yo Ok. tengo una duda, profesor, en lo que son las biomoléculas, vamos en la Ah, parte de los glúcidos. ajá. Estuve viendo los videos y por qué en los videos dice que su función es estructural y yo estaba leyendo en un libro, pero Ujú. eso me lo dice que en las proteínas su función es estructural. Eh, En el libro dice que en los glúcidos pues son los que proporcionan energía, ujú. pero en el video estaba especificando que su función era estructural también. Ujú. Ok, bueno, si se fijan, ya empezaron ustedes a empaparse un poquito, ¿no? De lo que son las biomoléculas. Las biomoléculas más importantes en un organismo vivo, sea ser humano, sea planta, sea hongo, sea bacteria, cualquier organismo vivo, lógicamente está conformado de células. Las células dentro de las células o dentro de los organismos, tiene que haber también ciertas moléculas, biomoléculas orgánicas importantes y inorgánicas también, como es el agua. El agua es una biomolécula importante. Lo que son los carbohidratos o glúcidos, también así se llaman, carbohidratos o glúcidos, proteínas, ¿sí? Ácidos nucleicos, que es el ADN y todo eso, y los lípidos, ¿no? Son las biomoléculas más importantes que se llevan a cabo dentro
que están dentro de un organismo y que son requeridas, ¿no? Se requieren, ¿no? Que se tengan dentro de un organismo vivo porque tienen muchas funciones, ¿sí? Claro, no Cada, todas son- cada una de esas biomoléculas tienen funciones específicas, ¿sí? Pero no es que tengan nada más una función, pueden tener varias funciones a la vez, ¿sí? Por ejemplo, los carbohidratos o glúcidos o hidratos de carbono, también así los llaman, carbohidrato, glúcido o hidrato de carbono, eh, que están conformados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son esos tres átomos los que conforman a los carbohidratos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Es una cadena, digamos, eh, bueno, se van a abarcar un poquito más después, pero es una cadena de carbonos. Hay carbohidratos simples como la glucosa, la fructosa y demás, que es una cadena de carbonos que tienen ciertos grupos funcionales, como el ion OH o el radical OH o radical alcohol, como lo quieran llamar. Ese es un grupo funcional que caracteriza, ¿no?, a los carbohidratos porque hay muchos radicales OH, perdón, muchos grupos OH y también un grupo aldehído o cetona, dependiendo, ¿no?, del carbohidrato que estemos hablando. Pero esos carbohidratos, una de las funciones, la principal, pero no es la única, eh, es darle energía a la célula, ¿sí? Los carbohidratos, sí, los carbohidratos o carbohidratos, bueno, puede haber carbohidratos más complejos, pero los carbohidratos que entran a la célula son carbohidratos simples. Normalmente el carbohidrato simple que entra a la célula para darle energía es la glucosa. La glucosa es un carbohidrato simple de 6 carbonos, que es el que entra a la célula y la célula empieza a degradarla, que es lo que vamos a ver en la siguiente unidad, cómo la célula degrada la glucosa, lógicamente con acciones enzimáticas, con enzimas y demás que participan, la degrada y obtiene energía. ¿Sí? Es una de las principales funciones que tienen los carbohidratos, pero no es la única. Además, hay otros tipos de carbohidratos que también son estructurales, o sea, que también tienen la función de ser estructura o ser estructurales porque conforman parte del organismo o conforman parte de las células. Por ejemplo, la célula, ¿ya vieron cómo estaba conformada la célula? La célula, aunque ahí en los videos nada más te explica, tiene un núcleo, tiene una membrana, tiene un ácido, perdón, un aparato de Golgi y eso, y mitocondria y demás. Hay, lógicamente, por ejemplo, la membrana externa que recubre la célula está conformada de algo, no es que no sea nada, ¿no? Tiene que estar conformada de algo, tiene una función específica, ¿no? Lógicamente, cubrir a la célula, incluso es una membrana semipermeable, no cualquier cosa pasa a la célula. Entonces, lo que conforma la célula son varios componentes y uno de esos componentes son los carbohidratos. Algunos carbohidratos forman parte de las estructuras que conforman a la célula o incluso forman parte de algunos tejidos que forman las células. Una de sus funciones es ser estructura de lo que compone a la célula o compone algún otro tejido u órgano, ¿no? Por ejemplo, la membrana está formada de fosfolípidos principalmente, pero también un porcentaje es de proteínas y también un porcentaje que la conforma es carbohidratos, ¿sí? Entonces, los carbohidratos también tienen función de estructural, o sea, también tienen la función de conformar la estructura de la célula o algunas partes de la estructura de la célula o algunos otros tejidos o órganos que conforman al organismo vivo, ¿no? Incluso también, por ejemplo, en el ADN, van a ver, no sé si vieron por ahí, en el ADN cómo estaba conformado. El ADN, bueno, a grosso modo está conformado por muchos nucleótidos y cada uno de esos nucleótidos que conforman a todo el ADN está conformado principalmente de 3 partes, que es un grupo fosfato, una base nitrogenada y una pentosa, ¿sí? La pentosa es un carbohidrato también. La pentosa es un carbohidrato simple de 5 carbonos, que ya vieron que se llama desoxirribosa, si es el ADN. Pero también al fin y al cabo es esa pentosa que forma parte de cada nucleótido, es un carbohidrato también. Y por eso también lo llamamos que es estructural, ¿no? Porque forma parte también de algunos componentes que contiene
pues el organismo, ¿no? Como tal, de forma general o de la célula, ¿no? Entonces, no es que tengan una sola función, sí las principales pues es dar energía, la célula de ahí obtiene energía, pero también muchos carbohidratos forman parte de la estructura de la misma célula o de algún órgano o tejido que conforme el organismo vivo del cual estemos hablando, ¿no? De igual manera, las proteínas, por ejemplo, por ahí yo creo, supongo que vieron los videos, las proteínas también tienen varias funciones, no es que tengan una función en específico, tienen varias funciones. Un grupo de proteínas también tienen la función de ser estructurales, también forman parte de las estructuras de las células o de algún órgano en específico y demás, o de algún tejido. También muchas veces algunas proteínas forman parte para darle estructura a la célula o alguna parte del organismo, ¿no? Y dar una función. Por ejemplo, en la membrana también hay un porcentaje, en la membrana externa de la célula también hay un porcentaje de proteínas y tienen una cierta función ahí en la proteína, no es que nada más estén ahí de adorno, ¿no? Una pues es darle consistencia y demás, pero la otra es, por ejemplo, hay unas proteínas que conforman la membrana externa de la célula que permiten el paso de ciertas sustancias y de otras no, ¿sí? Actúan como... Hemoglobina, ¿cómo se llama? La que transporta oxígeno. Hay Sí, una la parte de... hemoglobina, sí, la hemoglobina también es una proteína, pero eso es parte de la sangre, ¿no? Y una de las funciones que tiene son los glóbulos rojos y demás. Son proteínas que forman parte de la sangre y tienen el objetivo de transportar oxígeno o algunas otras sustancias, también no nada más oxígeno, ¿no? También transportan sustratos, ¿no? Como carbohidratos, glucosas o varias sustancias, también las transporta la sangre, ¿no? Eh, bueno, ya se me fue. Les mencionaba que en la membrana hay proteínas y tienen una función específica que puede darle estructura, pero puede también funcionar, por ejemplo, como una bomba para que pasen unas cosas y otras cosas no, ¿sí? Entonces, tienen diferentes funciones. Las proteínas también forman parte de la estructura, también forman parte de algunos otros tejidos o sistemas. Por ejemplo, el sistema sanguíneo está conformado también de muchas proteínas. La hemoglobina es la proteína que conforman los glóbulos rojos y que tienen un grupo hemo en el interior que contienen hierro adentro y por eso es roja la sangre, por el hierro que tiene dentro la proteína que conforma la sangre, ¿no? Pero también tienen otras funciones. También, por ejemplo, tienen la función de ser enzimas, ¿sí? Para mí yo creo que son las principales funciones que tienen un grupo de proteínas, ser enzimas, ¿no? Las enzimas, ¿qué es una enzima? Es un catalizador biológico que hace que se lleven a cabo las reacciones. Si no hubiera enzimas, todas las reacciones bioquímicas que se llevan dentro de una célula no se llevarían a cabo, porque cada reacción está catalizada por una enzima. Si no está la enzima, no se lleva a cabo la reacción esa específicamente. Y eso van a ver, por ejemplo, cuando ya empiecen a ver las rutas metabólicas, cuando ya empiecen a ver los procesos bioquímicos, que en cada reacción que se va llevando a cabo, por ejemplo, en la glucólisis, que son 10 reacciones las que se llevan a cabo para que la glucosa se parta a piruvatos, en cada reacción va a haber una enzima presente que participa y que hace que se lleve a cabo la reacción, ¿sí? Entonces, las proteínas también son enzimas, biocatalizadores que hacen que se lleven a cabo las reacciones o que se hagan más rápidas las reacciones o que se hagan más lentas las reacciones. Esas son las bioenzimas, las enzimas, ¿no? Un grupo de proteínas, ¿no? E incluso hay otro grupo de proteínas que también son anticuerpos, ¿sí? Por ejemplo, los anticuerpos, cuando entra un agente externo al organismo, un virus o una bacteria patógena, o sea, que nos hace mal, el organismo tiene sus defensas, esas defensas normalmente son anticuerpos, son proteínas que manda para que vaya, descifra ahí todo el funcionamiento del virus externo que entró y posteriormente pues, lo ataque y lo destruya, ¿no? En un cierto tiempo, lógicamente, ¿no? Entonces, hay varias funciones que tienen las proteínas. Una, pues, por una parte, ser estructurales, por otra parte, ser enzimas,
o biocatalizadores, si los quieren llamar así. Por otra parte, ser anticuerpos, ¿no? Pero no es ¿Las que tengan... enzimas solamente hay un solo tipo de enzimas, profesor, o hay diferentes tipos de enzimas? Porque enzimas se relaciona mucho en todo lo que es todo esto, como la glucólisis, tiene que Ajá, ver pues con todo, las enzimas tienen que ver con toda sí, la función de la célula. Pero hay diferentes ajá, tipos de enzimas o es sí, un solo tipo de enzima la que hace el trabajo de no. como de la glucólisis y todo eso. No, hay infinidad de enzimas de muchos tipos, incluso se pueden clasificar de varias maneras. Hay unas enzimas que son hidrolíticas, o sea, degradan un compuesto grande a chico. Hay otras que son para sintetizar, o sea, tú de moléculas chiquitas haces una grande, por ejemplo, pues el mismo proceso para sintetizar proteínas. La célula en la ribosoma sintetiza proteínas y para eso requiere ciertas enzimas para que se logre llevar esa síntesis de proteínas, ¿no? Hay otras que tienen un montón de funciones, ¿no? Los dos grandes grupos pues son unas que degradan y otras que sintetizan, ¿no? Pero hay un montón dentro de esos grupos pues hay un montón de diferentes tipos de enzimas. Incluso las enzimas son muy específicas, ¿sí? Son muy específicas. Son proteínas, todas son proteínas, pero son diferentes, ¿sí? Son diferentes tipos de proteínas, unas más grandes, otras más... Recuerden que las proteínas están conformadas por muchos aminoácidos, ¿sí? De los 20 aminoácidos naturales se conforman todas las proteínas que están dentro de un organismo vivo, ¿sí? A partir de esos 20 aminoácidos que se forman todas las proteínas que existen, pero lógicamente la secuencia de aminoácidos y el número de aminoácidos que contiene cada proteína pues es diferente. Podemos tener una proteína de 10 aminoácidos estructurado de cierta manera. Podemos tener una proteína de 200 aminoácidos estructurados de cierta manera, en un cierto orden. Podemos tener proteínas de 40 o podemos tener proteínas donde son unas asociaciones de 2 o 3 cadenas de aminoácidos. Entonces, de esos 20 aminoácidos se forman cadenas de aminoácidos que dan lugar a la formación de ciertas proteínas, ¿no? Y existen pues una gran cantidad de proteínas, ¿no? Diversas. La insulina es una proteína, la hemoglobina es una proteína, y así podemos estar hablando de un montón de proteínas, y un cierto grupo de proteínas pues dan lugar a lo que son las enzimas, pero lógicamente también hay un montón de diferentes tipos de enzimas, ¿no? Diferentes tipos de proteínas, que cada una tiene su función específica. Por ejemplo, si van a catalizar las reacciones, normalmente las enzimas son bien específicas, ¿sí? Yo tengo una reacción, hay una enzima que hace que se lleve esa reacción, y si no está esa enzima, no se lleva la reacción, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? La exoquinasa, ¿no? Es una enzima. La exoquinasa es la que hace únicamente esa reacción. Si ya estamos hablando de otra reacción que se llevó en otro momento, además, diferente a esa enzima ya no va a funcionar para la otra reacción, ¿no? La exoquinasa o la enzima 1 funciona nada más para esta reacción, ¿sí? Y hay otra enzima o otra proteína, otra enzima, que nada más funciona para otra reacción, ¿sí? Y así que para cada reacción hay una enzima que es la que hace que se lleve esa reacción. Por eso se dice que las enzimas son muy específicas, solo para una reacción funcionan, ¿sí? Pero esa reacción la pueden llevar a dar lugar a miles de veces, ¿no? Miles de veces se puede llevar esa misma reacción mientras esté esa enzima, ¿no? Igual otra enzima puede llevar a dar miles de veces una misma reacción, pero solo la reacción en la que ella es la que participa, ¿no? Y así, ¿no? Es como no sé, por ejemplo, hagan de cuenta que es un molino, una enzima, un molino. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos un molino? Eh, un molino de maíz, ¿sí? Un molino de maíz, tenemos maíz y queremos hacerlo masa, ¿sí? Hagan de cuenta que esa es la reacción, ¿no? Convertir el maíz, degradar el maíz, molerlo para generar la masa, ¿no? Eh, entonces tenemos un molino específico, hagan de cuenta que ese molino es la enzima que va a hacer que se lleve a cabo esa conversión, ¿no? Del maíz a la masa, o esa trituración, si quieren verlo así, o esa degradación del maíz a la masa. Hay una enzima que es el molino, que es el que hace que se lleve a cabo la conversión, ¿no?
Eh, entonces, tú le pones ahí la maíz al molino y se hace la masa, ¿no? Entonces, entra por un lado el maíz, que es los reactivos, y por otro lado sale el producto final, ¿no? O sea, es la reacción que se está llevando a cabo. Pero, ¿qué pasa si yo a ese molino le quiero poner piedras muy duras? A ese molino de maíz. ¿Qué creen No que va a trabaja, pasar? truena. Ajá. Ese enzima no va a funcionar, ese molino no va a funcionar para triturarte las piedras, ¿sí? O se va a descomponer o simplemente no funciona para eso, ¿no? Tú vas a requerir de otro molino diferente, con diferentes características, a lo mejor más dura su maquinaria, no sé, alguna otra cosa que se le van a, para que pueda lograr degradar lo que son las piedras, ¿no? Triturarlas. Entonces, el molino del maíz no te va a funcionar te va a funcionar para hacer masa a partir de maíz, triturar el maíz, pero no te va a funcionar para moler las piedras. Entonces hagan de cuenta que las piedras ya es otra reacción, que tú quieres degradar la piedra, pues ya es otra reacción diferente. Entonces ocupas otro molino diferente, o sea, ocupas otra enzima diferente, ¿sí? Entonces ocupas una enzima muy específica para un cierto tipo de reacciones, ¿no? Y para otras reacciones ocupas otra enzima diferente y así sucesivamente, ¿no? Pero Profe, pero una sola enzima, ¿sí? o sea que cada enzima tiene como una tarea específica. Algo así, sí, algo así, tiene una tarea específica para una reacción específica que es la que en donde actúa, ¿sí? Eh, pero esa reacción la puede hacer miles de veces, ¿eh? El molino, por ejemplo, no es que yo hago, yo quiero hacer tortillas el día de hoy, ahí está mi molino, pues ya lo usé, hice mi masa para hacer mis tortillas, ¿y qué pasa si yo quiero hacer nuevamente tortillas el siguiente día? ¿Creen que me vuelva a servir el molino o no? Sí. Me va a volver a servir, ¿no? Ahí está el molino, pues yo vuelvo, mientras le esté metiendo maíz, pues sigue funcionando el molino, y de igual manera acá, ¿no? Mientras el organismo ocupe generar esa reacción y está esa enzima ahí, pues él va a lograr, él va a hacer que se lleve a cabo la reacción miles de veces si así el organismo lo requiere, ¿no? Mientras esté ahí esa enzima, ¿no? Entonces así funcionan también las enzimas. Las enzimas son muy específicas para una reacción en específico, para una tarea en específico, ahí está la enzima, ¿no? Tal. Pero ya para otra reacción es otra enzima diferente, ¿sí? Para otra reacción ya es otra enzima diferente, ¿no? Pero lógicamente como Profe, el organismo a lo largo del tiempo va a estar ocupando muchas esas reacciones, las va a estar haciendo miles de veces, millones de veces, pues una sola enzima te puede servir para miles de veces que haga esa misma reacción, ¿no? profesor, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, ya va a terminar la sesión y yo ya más o menos tengo, ya no tengo ninguna duda. Ujú. Para el día de mañana y el sábado va a estar habilitado el examen de la unidad 1, ¿verdad? ¿Sí? Y esa va a ser la única actividad que entregaremos para este sábado. Sí, Pero sí. el lunes hay que entregar los otros ejercicios, ¿no? Sí, no, Que sí, subió. sí. Creo que iniciando la semana ya hay que entregar la siguiente actividad. Ah, El sábado vamos a abarcar un poquito sobre la glucólisis para que si tienen dudas, pues ahí las resolvemos para que hagan de buena manera bien su esquema, ¿no? Ahorita voy a volver a habilitar Y bueno, entonces, profe, nos va a sacar, ya nos va a sacar, tenemos menos de un minuto. Vuelven a ingresar los que todavía tengan tiempo, ¿no? Para si quieren abarcar algunos temas específicos de los otros temas, ¿no? El oxígeno, y están dos hidrógenos, y normalmente los enlaces que unen al oxígeno y a los hidrógenos son enlaces de tipo covalente, ¿sí? O sea que recuerdan los enlaces, cómo se daban los enlaces en una molécula, tiene que ver con los electrones, ¿no? Los electrones de valencia de cada uno de los átomos. El oxígeno tiene un cierto número de electrones, pero como no tiene completo su último nivel de energía, pues requiere de otros electrones, entonces requiere juntarse con otros átomos, y en este caso en la molécula del agua, el oxígeno se junta con dos hidrógenos para estar estable, ¿no? Para ser una molécula estable. Sin embargo, cuando se juntan, digamos, estos átomos, la molécula del agua, ¿sí? Aquí tenemos el oxígeno y acá los dos hidrógenos, y se forman los enlaces químicos, ¿no? Un enlace químico que une al hidrógeno con el oxígeno y otro enlace químico que une al otro hidrógeno con el oxígeno. Normalmente, eh, como el oxígeno tiene mayor electronegatividad, o sea, tiene mayor capacidad de atraer los electrones a su núcleo, ajá,
Y el hidrógeno tiene menor electronegatividad, o sea, tiene una capacidad más pobre de atraer electrones a su núcleo. Y recuerden que cuando se da el enlace químico en un enlace covalente hay compartición de electrones. O sea, un electrón del hidrógeno se comparte con un electrón del oxígeno, por eso se forma el enlace ahí donde se están compartiendo. Y igual el otro hidrógeno también se están compartiendo dos electrones con el oxígeno. Cuando se da esa compartición, resulta que no es imparcial la distribución, ¿sí? El oxígeno tiene más electronegatividad, mayor capacidad de atraer electrones en su núcleo, entonces lo que hace es tener más tiempo los electrones en su estructura, ¿sí? Recuerden que cuando se comparten electrones, giran de un lado a otro lado los electrones, pero el que tiene mayor capacidad de atraer electrones a su núcleo, que mayor electronegatividad, normalmente va a tender a tener más tiempo esos electrones en su estructura, ¿no? En su núcleo, ¿ok? Y en este caso el oxígeno es el que tiene mayor electronegatividad, tiene mayor capacidad de estar atrayendo los electrones, y eso va a ser, ¿recuerdan qué carga tienen los electrones, muchachos? ¿Qué carga que tienen los electrones? Positiva. No. Oh, son negativos. Sí, son negativos los que tienen alrededor del núcleo. Negativa, ¿no? Los electrones tienen carga negativa y los protones son los que tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, ¿no? Pero los electrones tienen carga negativa. ¿Y qué pasa si el oxígeno, los electrones que se están compartiendo con los hidrógenos, los tiene más tiempo en su estructura? Lógicamente, el oxígeno solito, recuerden que todos los átomos tienen carga neutra, ¿sí? Tienen carga neutra porque tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, entonces se neutraliza su carga. Si tiene 10 protones, por ejemplo, el oxígeno que tiene 6 electrones, también tiene 6 protones en su núcleo y por eso está neutro, ¿sí? El hidrógeno tiene un electrón y un protón, entonces está neutro, pero cuando se comparten los electrones de uno y otro, lo que hace el oxígeno, como es más gandaya, lo que hace es tener más tiempo los electrones en su estructura, y como los electrones son carga negativa, y los tiene más tiempo en su estructura, los electrones que eran del hidrógeno, por así lo decimos, entonces se va a cargar parcialmente negativo, ¿sí? El oxígeno normalmente se va a cargar parcialmente negativo, y los hidrógenos que tienen menor electronegatividad, que van a tener menos tiempo ya su electrón en su estructura, momentáneamente se va a estar cargando parcialmente positivo, ¿sí? Entonces, el oxígeno se carga negativamente, parcialmente, porque no es como un ion, que ahí sí es completamente la carga negativa. Aquí nada más es parcialmente, porque solo un cierto tiempo sí los tiene, pero en otro tiempo otra vez tienen que regresar al hidrógeno porque se están compartiendo, pero los va a tener más tiempo, entonces se va a estar cargando parcialmente negativo. Y los hidrógenos se van a estar cargando parcialmente positivo, ¿sí? Entonces, eso va a generar la polaridad del agua. La polaridad del agua es eso, que en el oxígeno se carga parcialmente negativo y en los oxígenos se carga parcialmente positivo, ¿sí? Hagan de cuenta que es un imán, la molécula del agua. En una parte está el oxígeno negativo y los hidrógenos están positivos, ¿no? Y eso es lo que da lugar a la polaridad. Eso es polaridad del agua, ¿no? Que hay polaridad de cargas, ¿sí? Que hay polaridad de cargas. En el oxígeno hay una polaridad negativa y en los hidrógenos hay una polaridad positiva, ¿no? Y si se fijan aquí, por ejemplo, está una molécula del agua. Ajá. Esa molécula del agua, aquí está el oxígeno de rojo, aquí están los hidrógenos de blanco, y si se fijan aquí se ilustra que el oxígeno está con carga parcial negativa, ¿no? Y acá los hidrógenos están con carga parcial positiva, ¿no? Y eso quiere decir que el agua sea polar. O sea, es polar porque tiene carga negativa en el oxígeno y carga positiva en los hidrógenos, ¿no? Hay polaridad de cargas, ¿no? En su estructura. Y eso va a dar lugar a muchos fenómenos importantes o características importantes que tiene el agua, ¿no? La polaridad del agua da lugar a muchos características bien específicas que tiene el agua, ¿sí? Y una de las principales son los puentes de hidrógeno, ¿no? Los puentes de hidrógeno que puede formar el agua con otras mismas moléculas de agua. Por ejemplo, aquí se ilustra un poquito. Tenemos 5 moléculas de agua aquí dibujadas,
¿Qué es un puente de hidrógeno? Si se fijan, cuando tenemos al agua líquida, en un solo vasito de agua tenemos millones y trillones de moléculas de agua, ¿no? Que están ahí a cierta distancia, no están ahí como moviéndose en ese pequeño espacio de agua. En una gota de agua tenemos trillones de moléculas de agua. Pero si se fijan, ¿qué va a pasar cuando están ahí las moléculas de agua? Y las moléculas, pues ya sabemos que son polares, ¿no? O sea, que tienen como carga negativa en el oxígeno y carga positiva en los hidrógenos, ¿no? Normalmente tienden a generar ciertas fuerzas de atracción entre una y otra molécula de agua, ¿sí? Por eso el agua, para nosotros poder pasar de fase líquida a fase gaseosa el agua, o sea, para evaporarla, nos cuesta un montón de energía, pues nosotros poder evaporar el agua, ¿sí? El agua debería de tener, si no tuviera polaridad, o sea, si no tuviera esta carga negativa y positiva en sus hidrógenos y oxígenos, el agua debería de ser gaseosa a temperatura ambiente. A temperatura ambiente a 25, 20 grados, incluso a 0 grados, a menos 10 grados centígrados, el agua debería de estar gaseosa. Sin embargo, como tiene esa polaridad tan grande el agua, o sea, tiene esa distribución de cargas tan grande, cuando tenemos el agua y están ahí más o menos cerca las moléculas del agua, tienden a generar ciertas atracciones muy fuertes entre una y otra, y eso hace que no se puedan separar posteriormente para, por ejemplo, de líquido a gas, es separar las moléculas completamente. Para nosotros poder separarlas, ocupamos destruir completamente esas atracciones primero, con energía, lógicamente, destruir todas esas atracciones que hay entre agua y agua, para posteriormente ahora sí separarlas y que pasa al estado gaseoso, ¿no? Entonces, esas atracciones que se generan entre agua y agua se le llaman puentes de hidrógeno, ¿sí? Los puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares, o sea que es una fuerza entre molécula y molécula, no es un enlace químico, es una fuerza, una pequeña atracción que se da entre molécula y molécula debido a la polaridad de cargas, ¿sí? Hagan de cuenta que es como, ¿qué pasa si juntan dos imanes? Bueno, los imanes tienen dos polos también, ¿no? Un positivo y un negativo, ¿sí? ¿Qué pasa si juntas dos imanes con los polos opuestos? Se ¿Sí? voltean. Está un imán y en esa parte pegan. tienes el positivo y unes al otro con la carta negativa. Si son polos opuestos, se van a atraer, ¿sí? Siempre Sí. cargas opuestas se atraen, se atraen. ¿Y qué pasa si los quieres juntar pero con los mismos polos, positivo con Se positivo? Se repelen. Se van a repeler, ¿sí? Entonces, cargas iguales se van a repeler, cargas opuestas se van a atraer, ¿sí? Y de igual manera pasa a nivel molecular. A nivel molecular hay muchas moléculas que también tienen cargas, como el agua es una de las más polares, o sea, de las que generan más carga negativa, tiene una carga muy negativa en su oxígeno y tienen cargas muy positivas en sus hidrógenos, eso es la polaridad. Y igual va a pasar, ¿qué pasa si se acerca otra molécula de agua con su parte positiva, o sea, con su hidrógeno? Y por ahí está otra molécula de agua con su oxígeno, que es su parte negativa. ¿Qué creen que pase ahí? Negativo con positivo, ¿qué es lo que va a pasar? Se atraen. Se van a atraer. Va a haber una pequeña fuerza, así como los imanes, ¿sí? Va a haber una fuerza. No es un enlace químico. Cuando unes dos imanes no es que se unieron químicamente. Únicamente hay una atracción electrostática, positivo con negativo, ¿sí? Y esa atracción electrostática es una fuerza, al fin y al cabo es una fuerza que no deja que se separen, ¿no? Y así van a estar todas las moléculas en el agua líquida van a estar todas las moléculas interactuando una con otras y normalmente van a estar su parte positiva con su parte negativa se van a estar atrayendo, ¿sí? Se van a estar atrayendo, entonces eso va a hacer que sea más difícil que tú las separes. Para que tú pases del estado líquido al estado vapor, vas a requerir mucha energía porque hay muchas fuerzas, además de su punto de fusión, de ebullición, tú tienes que superar todas esas fuerzas que están haciendo que se atraigan todas las moléculas, ¿sí? Es como si tú tienes 20 imanes, ¿sí? Y los pones en un vaso, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los imanes? Seguramente se van a agrupar y se van a pegar todos, ¿no?
porque Seguro. en cuanto entre en contacto la parte positiva y negativa con uno de ellos, se van a atraer. Entonces se van a estar atrayendo todos. ¿Y creen que va a ser muy sencillo separarlos, los imanes? No, no requiere Vas, un poco de fuerza. va a ser muy complicado, ¿no? Si fueran dominós, por ejemplo, o un material que no dominó, si ponen muchas fichas de dominó, ahí no hay cargas. Entonces, para separarlos, pues es más sencillo, ¿no? Porque no hay cargas que las están atrayendo. Pero si ponen muchos imanes, ahí nos va a costar mucho más trabajo para desprender una de otra y una de otra, ¿no? Porque van a haber esas cargas que las mantienen unidas. Y lo mismo pasa con el agua. El agua también, en el agua líquida, pues se generan todas esas atracciones, se llaman puentes de hidrógeno, esas atracciones que hay entre moléculas de agua y agua, y por eso es bien complicado que nosotros evaporemos el agua, ¿no? Nosotros ocupamos aplicarle un montón de energías hasta 100 grados centígrados a una atmósfera de presión, hasta 100 grados centígrados para poder evaporar el agua, ¿no? Si no tuviera cargas, les comento, si no tuviera cargas el agua, a menos 10 grados, a menos 20 grados, incluso hasta menos 80 grados, hasta una temperatura muy fría, el agua ya debería de estar evaporada, ya debería de estar forma libre. Pero por esas fuerzas tan grandes que tiene esas atracciones que se le llaman puentes de hidrógeno, es bien complicado que nosotros, por eso a 20 grados sigue estando líquida el agua. En conclusión, ok, profesor, entonces en conclusión, el agua es polar por sus cargas que tiene positivas y negativas, ¿no? Exactamente. Y Y no eso, porque se forma el enlace covalente, eso no tiene nada que ver no, eso ya es un con lo enlace del... químico, esa es su estructura, está formada por enlaces químicos, o sea, el oxígeno y el hidrógeno sí se pegan, pero con enlace químico. Pero ya estamos hablando Ok. de molécula con molécula y hay una pequeña atracción, como por ejemplo cuando unes dos imanes, ahí estamos hablando de una fuerza, pero esa fuerza se le va a llamar acá molecularmente fuerza intermolecular. Y hay varias, ¿no? Pero esta que les menciono se le llama puente de hidrógeno, ¿no? Entre agua y agua se genera puente de hidrógeno y por eso también es muy complicado que el agua se evapore, ¿no? Eh, y no nada más el agua, hay muchas otras moléculas orgánicas que también, por ejemplo, los aminoácidos, ¿no vieron la clasificación de los aminoácidos? También habían ciertos, el grupo ácido carboxílico normalmente genera una carga negativa en uno de sus oxígenos y normalmente los grupos aminos generan una carga positiva en sus nitrógenos y eso ya también es polaridad, ¿sí? O el alcohol, por ejemplo, la molécula del alcohol también es polar porque también en su grupo OH, que es el que caracteriza el alcohol, en ese grupo H normalmente también tiende a generarse una carga negativa. No sé si vieron también en el ADN, ¿recuerdan cómo estaban unidas las dos hebras del ADN? ¿Recuerdan que eran dos hebras? Una hebra, bueno, las hebras están conformadas de muchos nucleótidos, ¿sí? Cada nucleótido que conforma cada hebra es una partecita nucleótido que está conformada por una base nitrogenada, por un fosfato y por un azúcar, ¿no? Pero la base nitrogenada normalmente también tiene cargas, ¿sí? Tanto positivas como negativas ahí en algunas de sus partes, ¿no? Y también es polar, pues, o sea, también tiene una parte polar, ¿sí? Y por eso están unidas las dos hebras. No es que estén unidas químicamente, no es que hay las dos hebras que se pegaron en el ADN, no están unidas químicamente por enlaces químicos, no es que estén en una misma estructura, que sea una misma estructura, porque son dos diferentes, pero están unidas por puentes de hidrógeno también, ¿sí? También por ahí, normalmente base nitrogenada con base nitrogenada, como están ahí cerca una con otra, de una cadena está la base nitrogenada, de la otra cadena también está la base nitrogenada. Si esta base nitrogenada tiene carga positiva y esta base nitrogenada tiene carga negativa, va a haber una atracción, ¿sí? Y arriba está otros dos nucleótidos de cada hebra, también con su base nitrogenada, y si este tiene carga positiva y este carga negativa, va a haber una unión. Entonces, así es como se pega el ADN, las dos hélices que están ahí pegadas en forma de espiral de hélice, están unidas por puentes de hidrógeno, ¿sí? Y si tú quieres separar esas dos hebras, pues tienes que aplicar la energía necesaria para romper todos esos puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las dos hebras, ¿no? Es como acá la fuerza que tú ocupas para separar dos imanes, pues es la energía que tú requieres para separar esos dos imanes, pues es
Allá también, si tú quieres separar las dos hebras del ADN, también ocupas aplicar una fuerza, una energía, o si quieren verlo así, un calor. Posteriormente van a ver en biología molecular y demás, que sí hay muchas técnicas moleculares donde se requiere separar la doble hélice del ADN, y para eso requeremos calentarla a 80 grados centígrados más o menos, que es la energía necesaria para romper todos los puentes de hidrógeno que mantienen unidos, ¿no? Ahí a la doble hélice, ¿no? Pero los puentes de hidrógeno también son muy comunes en muchas moléculas orgánicas, incluso muchas de las atracciones que se dan entre molécula y molécula, entre muchas moléculas orgánicas en el organismo, son por los puentes de hidrógeno, ¿sí? Por esa fuerza intermolecular, que son puentes de hidrógeno que se da por cargas, por cargas. Normalmente casi todo casi todo organismos hay uniones o separaciones por medio de cargas, ¿sí? De cargas opuestas, ¿no? Una molécula que tiene una carga opuesta con otra, pues se van a unir, ¿ok? No sé si queden claros lo que son los puentes de hidrógeno. Muy bien. Entonces, y es una propiedad, esa propiedad, por el agua tan polar que es, pues eso hace que tenga ciertas propiedades muy diferentes a las que normalmente debería de tener, ¿ok? Bueno, yo supongo que es lo más complicado de entender aquí en lo que es el agua, ya lo demás ya lo saben, en los videos ya lo vieron, ¿no? Las funciones que tiene el agua, biológicas, químicas, termorreguladora y muchas otras. Pues eso ya están ahí en los videos, ¿no? Pero yo creo que lo más así complicado, la parte química del agua, la estructura y algunas propiedades que se dan debido a los puentes de hidrógeno, por ejemplo, o a la gran polaridad que tiene el agua, ¿no? ¿Ok? Ok. ¿Tienen alguna duda sobre los ácidos nucleicos? Yo todavía no llego allí. Yo esta mañana. Uh-huh. Ya viendo todos los videos, dándole una pasada. ¿Cuándo qué, perdón? Yo todavía Ya no he nomás visto sabe que le den una pasada. Sí, nada más es de que otra repasada ya los videos. El sábado vayan viéndolos. Si quieren, no hagan el examen el viernes. Y el sábado, si quieren, si tienen dudas, las resolvemos, ¿no? Las resolvemos, o si quieren que veamos una parte en específico de algún tema, lo vemos. Y ya terminando la sesión, si quieren, pues ya le dan otra repasada y hacen el examen, ¿no? Sí, es que yo como trabajo toda la semana y el viernes es el único día que descanso. El viernes es más bien cuando me pongo a ver videos, estudiar un poco. Uh-huh. Porque Ok. en la semana, pues, no. Bueno, Entonces, profe, tengo dudas si entendí bien. Ajá. Dice que lo hagamos el viernes y que el sábado veamos los temas que se nos complicaron y lo volvamos a... ¿O cómo? No, que primero que veamos los videos el viernes y ya el sábado resuelve dudas y después de la sesión que tengamos con él, hacemos el examen, repasamos y hacemos el examen. Ok. El examen va a estar disponible los 2 días. Una vez que lo resuelvan, ya no lo pueden volver a resolver. ¿Sí? Una vez que empiecen el examen, van a tener 30 minutos para resolverlo. Y una vez que lo hayan... Sí, pero bueno, mandado primero. Lo que hayan resuelto, pues ya va a ser la calificación que van a obtener. Entonces, si lo hacen el viernes, pues ya lo que sacaron ahí, ya lo sacaron, ¿no? Yo lo que les decía, como va a estar disponible los 2 días, los que tengan tiempo y demás, pues el viernes estudian, el sábado sacamos las dudas que tengan, y ya el mismo sábado, pues ya más tarde resuelven el examen, ¿no? Pero nada más tienen un intento, ¿eh? No pueden que lo hago el viernes y luego el sábado lo vuelvo a hacer. No, ya no les va a dejar el sistema volverlo a hacer, ¿no? Pero yo le puse los 2 días por los que no puedan el sábado hacerlo, X y razón, tienen el viernes para hacerlo, ¿no? O sea, por eso les puse 2 días, ¿no? Y de igual manera va a estar habilitado todo el día, ¿sí? O sea, si no pueden en la mañana, lo hacen en la tarde, si no pueden en la tarde, lo hacen en la noche, ¿no? Nada más que no traten de hacerlo antes de las 11:30 de la noche, porque la verdad no sé cómo funcione la plataforma. Está configurado, yo lo configuré para que a las 11:59 se cierre,
Sí, a las 11:59 ya no los va a dejar. A las 12 ya no van a poder hacer el examen del sábado, ¿sí? Y no sé, como van a ocupar media hora para hacerlo, bueno, ya dependiendo si estudiaron mucho, a lo mejor hasta en 10 minutos lo hacen o en menos, pero van a requerir un tiempo para hacerlo. No sé si, por ejemplo, se meten a las 11:58, empiezan a hacerlo y ya a las 11:59 se cierre porque se debe de cerrar, o no sé si Sí, los se cierra. deje, o no sé si No, los sí. deje hacerlo lo media hora, aunque pase pues de la hora que era. No sé, por eso les digo, mejor no se arriesguen. Yo no sé la verdad porque nunca he hecho yo Sí un se examen. cierra porque en el de matemáticas a mí me pasó que por Ujú. estar revisando las respuestas se me cerró y ya no me dejó no me dio calificación ni nada. Pero sí se cierra, si se acaba el horario y tú Ajá. estás elaborándolo, se te cierra Oh, y ya. ya no te calificas. Pero Profe, lo hiciste en el tiempo, casi en... Se me pasó el tiempo. O sea, que lo estaba realizando, el profesor dio media hora o una hora, no me recuerdo, y yo lo estaba elaborando, pero estaba rectificando mis respuestas y se me acabó el tiempo, entonces me cerró la Oh, ya. plataforma, o sea, ya no pude subir el examen. Ajá. Ah, ya. Bueno, eso Entonces es tuve con que respecto utilizar al, si se te va el tiempo, ¿no? La media hora que les dejo a los 31 minutos, sí. pues ya se cierra, ¿no? Pero es igual, pues Y es acá, igual. Si se termina el tiempo, es lo sí, sí, mismo. sí. Sí, a lo mejor va a ser lo mismo ya, aunque tengan media hora, pero lo empezaron a las 11:58 y a las 11:59 se debe de cerrar, a lo mejor se cierra, no sé. Sí. Eh, no se arriesguen mejor y mejor antes de las 11:30 háganlo para que tengan esa media hora completa de hacerlo, ¿no? Eh, pero tienen los 2 días completos, ¿no? Viernes y sábado, ¿no? Para que no haya pretextos de que, yo ese día trabajé y no pude y no pude hacerlo, maestro. No, yo les di 2 días para que entraran, lo resolvieran a la hora que ustedes querían. Tenían 2 días y ya el que no lo hizo, pues ya se quedan sin la calificación del examen, ¿no? Con los trabajos es diferente, con los trabajos sí, a pesar de que hay una fecha establecida, va a seguir abierto el buzón, pero el problema es, lo pueden subir La incluso 3, calificación 4 días después, pero a mí me va a indicar ahí, fue subido 2 días después. Y yo por eso, pues ya les voy a bajar los puntos correspondientes de la penalización, pues por entregar tardío. Sí, así sea un minuto que se profe, tardaron, ya va a ser tardío. ¿Sí? ¿Sí? profe, ¿Qué pasó? yo tengo una duda ¿Cuál? en cuanto a los trabajos. Es que, bueno, la primera actividad es la que ya subimos, ¿verdad? Sí, la de los Y esquemas, el dibujos. segundo es, sí, el segundo es el examen, ¿no? Supuestamente. Sí, sí. La Y la segunda actividad es el examen. tercera es la del tema de Krebs o la de el otro, ¿cómo se llama? glucólisis. De Es la glucólisis. de glucólisis. Entonces el Sí, esquema es es el el de de... Sí. glucólisis o el de Krebs. No, primero es la glucólisis. La Pero ese no está respiración, habilitado, ¿verdad? no, todavía no. La respiración Es celular que consta de varias etapas y la primera etapa es la glucólisis. Como la glucosa sí, es que entra a la célula, ujú. la parte en dos, la célula a 2 piruvatos se le llaman. Y ahí, lógicamente, no es nada más así partirla así de un jalón en dos, sino que hay una secuencia de 10 reacciones bioquímicas para que se parta en dos la glucosa y se formen los 2 piruvatos. Posteriormente, esos piruvatos se convierten a acetil-CoA y el acetil-CoA es el que hace que empiece el ciclo de Krebs. Pero el ciclo de Krebs ya es la siguiente etapa, digamos, después de la glucólisis. Es que dice que la siguiente actividad, o sea que la que va a ser la 3, solo está habilitada una que dice esquema de Krebs, por eso preguntaba. Sí, no, seguramente lo que pasa que como algunas cosas las copié de algún curso que ya había dado anteriormente. Bueno, no anteriormente, pero que estoy dando ahorita con los otros, los de presencial, y copié unas partes, las copié, y se copiaron con todo y todo, se copiaron eh, los buzones que a ellos les habilité, y seguramente ahí está todo desordenado, ¿no? Entonces, Sí, porque no. también dice de una investigación, algo así dice. Antes del esquema habla de una investigación Sí, es que esas eran actividades que les en dejé la guía de actividades. en la guía o ahí en la plataforma.
Ajá. No, en Ahí la en la guía, plataforma, en la guía de unidad 2, dice que actividad 1 es una investigación, algo así de la glucólisis, creo, y después dice esquema de Krebs. Por sí, eso no, preguntaba, no son los porque buzones. me había confundido en eso. Sí, ahorita me voy a fijar y se los voy a ocultar para que no se confundan porque esas son actividades que les dejé a los de presencial. A los de Ah, ok. presencial también les doy bioquímica y son Ujú. actividades que les dejé a ellos en la unidad número 2. A ellos les dejo Ajá. más actividades y entre eso les dejé una investigación y otras cosas y están ahí, pero ahorita entre hoy y Ok. mañana me voy a poner a revisar y si está desoculto lo voy a ocultar o lo voy a borrar, ¿no? Porque eso no es para ustedes, ¿no? Lo de para ustedes Sí, sigan entonces la para guía, nada más. sigan la Ajá. guía, sigan la guía, como está en la guía, pues son las actividades que tienen que realizar y ya cuando se acerquen las fechas yo ya les voy a habilitar el buzón que va a decir actividad 3 esquema, ¿sí? Para que Ajá. no, Sí, no es que se ahí en la guía es confundan. donde decía de la investigación, decía que era para, no recuerdo la fecha, pero sí, por eso me confundí, por eso le preguntaba, ¿Sí? pero sí, Sí. ya No, entendí. no, Pero es que ahí, él ahí especifica actividad uno, todo lo que es la actividad uno y a mero abajo cuándo se entrega en todas las actividades en la plataforma, así está. sí, Ok. Sí, básense es en que la como yo guía. no estuve en la clase, en la primera clase, por eso tenía algunas dudas. No, en todas las actividades, así está en la plataforma, dice actividad uno, lo que vas a realizar y hasta mero abajo dice la fecha de entrega. Ujú. Sí, descarga la Ah, guía de actividades, la de ustedes. Y bueno, pues es la que está, la guía de actividades. Ahí vienen las 5 actividades que se tienen que realizar a lo largo del curso. La primera fue los dibujos y esquemas que ya hicieron de la célula y de los aminoácidos. La segunda actividad la marca que es el examen, que es mañana y pasado. Y la tercera actividad les marca que es el esquema de la glucólisis. Sí, todo está bien especificado, está bien desglosado en las Ya actividades. nada más, no le hagan caso ahorita a los buzones que están ahí en la plataforma, no le hagan caso. Más bien háganle caso a la guía, sí, a la guía de actividades. Los buzones ya ahorita yo los reviso y si hay uno que no debe de estar, los voy quitando, ¿no? Pero la guía más bien es la que deben de seguir paso a paso, ¿no?